Bien, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias porque pues, no hay nada más bonito que compartir las cosas que uno hace y ama con los amigos. Y creo que hemos estado juntos en el nacimiento de muchos proyectos, de aquí de cada uno de nosotros, y al final pues es como una buena excusa para encontrarnos, para reunirnos y es bonito. Y pues yo llevo mucho tiempo soñando con esta vaina y pues para mí es muy grato compartirlo con amigos. Es el primer ejercicio que hago de, de mostrarlo así como públicamente, así que espero que sean cordiales, que me tiren suave y me tengan paciencia. ¿Listos? Bueno, de repente para que no me conoce, mi nombre es Ángel, soy de aquí bueno, no soy de aquí de Huasca, nací en Echetá, pero llevo aquí mucho tiempo y pues ya como mi pueblo. Y bueno, creo que todos siempre hemos tenido como esa inquietud social, ¿no? De hacer algo, de plantear algo, de ver qué pasa, o sea, cómo podemos aportar por un mundo mejor. ¿Sí? ¿Puedes un poquito por aquí? Okay. Ahí está. Ya. Listo. Entonces, no, eso. Sí, súper. Así no quiera, siempre termino con ellas. Entonces, siempre he tenido inquietud por la escritura. Escribo desde que tenía 14 años, que empecé a escribir. Es el cuarto libro que escribo, pero el primero que creo que merece ser publicado. Y bueno, esto empezó realmente en Venezuela. Yo estaba ya, les voy a hacer, lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a hacer una breve introducción pues, de quién soy yo y cómo nació la idea. Y después vamos a entrar como a la temática y les voy contando de qué se trata. Entonces, breve y rapidito, intentamos con unos amigos montar allá una vaina que se llamaba un Instituto para la Paz y también con muchas expectativas de lo que hacía Chávez porque en ese tiempo pues pintaba bien la cosa. Yo llegué a Venezuela en el tiempo en que la cosa era buena, ¿sí? Entonces uno creía y tenía las expectativas y yo oía las charlas y los discursos y uno veía que la cosa iba por buen camino. Y pues se defrauda uno mucho en el camino de ver todas las cosas que pasan y de ver que siempre hay una gran expectativa antes de elecciones y que al final nunca pasa nada, ¿sí? Y que pasan cosas como las que están pasando aquí. Entonces, no funcionó eso, lo del proyecto venezolano, no funcionó pues lo del proyecto para la paz por diferentes temas económicos y muchas cosas, y quedó como esa frustración, ¿no? De qué hacer. En algún momento hace 8 años, se me ocurrió esta idea. Y me pareció una muy buena idea y tomé apuntes y todo, pero cuando la vi, yo dije, esa vaina es demasiado grande para mí, o sea, es muy grande porque yo la veía y lo veía muy complejo. Entonces, le estuve haciendo al quite durante mucho tiempo, y hace 3 años, después de que me vine de Venezuela, porque pues, la situación allá no funcionó más, intenté aquí montar mi negocio, y nos quebramos en algunos negocios. ¿Cuáles fueron los negocios? No quebramos, aprendimos. Aprendimos y no perdimos, aprendimos. Es un buen punto. Ganamos experiencia. Ganamos experiencia, así es. Ya es uno de los organizadores. Y también intenté montar la empresa que yo tenía ya, que era una empresa de confección. Y también quebré. Entonces quedé endeudado con los bancos y al final tuve que irme a trabajar en vigilancia. Lo cual en su momento pues fue una frustración porque yo tenía como ganas de hacer muchas cosas y tenía muchas expectativas y terminar allá de vigilante pues fue frustrante al principio. Y después me di cuenta que era una gran oportunidad porque tenía mucho tiempo para pensar, todo el tiempo del mundo. Entonces volví a retomar la lectura y en algún momento dije, bueno, voy a volver a escribir. Y abrí, digamos, como la carpeta de pendientes por escribir y el primero que tenía era este. Entonces es como una cita que tenía con la vida de hacer lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahora sí, chan, chan, chan. el cuento. A ver si con esto podemos avanzar. Chan, chan. Entonces, básicamente, son 3 momentos, ¿listos? Y es uno de qué pasa con el sistema democrático, y espero que no sea muy pesado el tema. ¿Qué pasa con el sistema económico? Y lo más importante, las propuestas, ¿sí? Entonces, ¿qué se propone? ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Sí? Al final, a la larga, no se trata de que esta sea como la gran opción o la opción salvadora, porque no lo sabemos.
pero es una opción que dice, miremos más allá de lo que tenemos, busquemos otras opciones. ¿Listos? Entonces, sigan. Quiero empezar con un experimento social que vi en Facebook y era de unos monitos y que me pareció que... Sí, sí, son unos conejillos. Yo vi un experimento con unos monitos y me pareció increíble. Y después vi un video en el cual reproducían ese mismo experimento con personas. Y me pareció increíble porque pasaba exactamente el mismo fenómeno. No sé si ustedes han visto el video, pero hay 4 actores en una sala, ¿sí? Y llega una persona que no es actor, sino que va a ser la víctima. Entonces, la persona que llega, cuando suena un timbre, los 4 actores se paran y se levantan. Entonces están ahí, suena un timbre, ¡ting! Y entonces se paran y se sientan. Y el que llega nuevo, que no tiene ni idea, pues los mira y le parece extraño y ellos siguen conversando entre ellos y otros pues mirando su teléfono y tal. Y al rato, como al minuto, vuelve a sonar el timbre, ¡ting! Y los 4 actores vuelven y se levantan y la persona que está ahí sigue ahí sentada. Entonces, después de 4 repeticiones al otro le da como pena y cuando suena el timbre pues también se para, ¿sí? Entonces pasa uno, porque supuestamente era una cita con un doctor, y pasa uno y se corren y llega el otro, llega el siguiente y le pasa exactamente lo mismo. Otro nuevo, que no sabe del experimento. Entonces se van retirando los actores uno a uno y al final quedan solamente personas que no sabían lo que estaba pasando, ¿sí? Y lo interesante del tema es que al final todos se levantan cuando el timbre suena y nadie sabe por qué se están levantando, ¿sí? Y ese es el punto, digamos, donde estamos hoy. O sea, nosotros donde estamos en este momento heredamos de nuestros padres o de las generaciones anteriores una religión, sea la que sea, digamos unas costumbres, una cultura, un sistema educativo y un sistema político y un sistema económico, ¿sí? Y nosotros nos levantamos y nos sentamos cada vez que suena el timbre, ¿sí? Entonces nosotros creemos que el sistema que funciona es este, pues es el que hay, pues nos dieron y entonces nosotros nos dieron. Y se cree como una verdad de fe que el sistema económico que tenemos es lo que hay, ¿sí? Y se cree como una verdad de fe que el sistema político que tenemos es lo que hay, ¿sí? Cuando en realidad es simplemente el timbre que sigue sonando. Entonces, a partir de ahí está la reflexión y es como la invitación a pararnos, a examinar qué es lo que está pasando, qué puede suceder con lo que está pasando y qué otras opciones tenemos. ¿Listos? ¿Puedo tener aquí? Gracias. ¿Listos? Esto se llama la democracia en su laberinto. ¿Ese es un capítulo? ¿Cómo está? Es un capítulo, son 3 horas y después vienen los otros 2 capítulos. Entonces más como a las 10 de la mañana venimos saliendo. ¿Listos? La pregunta es, en realidad, todo eso que está ahí, pues no creo que lo lea porque me distrae, el ejercicio me distrae, así que yo creo que más bien yo voy a ir hablando y me sirve más bien como de guía por si me pierdo. Cuando tenemos protestas como las que tenemos en nuestro país, cuando tenemos situaciones como las que tenemos donde hay personas muriendo y personas luchando en este mismo momento, enfrentándose a las fuerzas públicas que son otros pobres en otro lado del bando, uno se pregunta, ¿hay democracia? O sea, si se supone que el sistema le permite a la mayoría elegir a quien lo representa y se supone que ciertas ideas fueron los que lo llevaron al poder, ¿por qué deberíamos protestar? Si nosotros elegimos a esa persona que tenía una serie de ideas que se iban a cumplir, entonces no tendría por qué haber una protesta. Entonces, lo que indica la protesta es que no hay democracia. Y no hay democracia porque, para empezar, si entre nosotros todos decidimos, por ejemplo, qué vamos a hacer con este negocio, pues alcanza a ser democracia porque pues somos pocos y alcanzamos a decir algo. Si el número aumenta, gracias. Si el número aumenta y es mi decisión entre la de 100, es un poquito más complicado, ya yo no participo tanto, pero sigo participando. Si la decisión es entre 1000 o entre 10.000 y yo tengo que ir allá a participar, pues digo, pues como a qué voy, porque es que mi voto entre 10.000 pues tampoco es que cuente mucho. Y las votaciones que eligen un presidente son entre 20 millones, ¿sí? Entonces mi voto es la
la 20 millonésima parte de una decisión, la cual además me absorbe y me hace discutir con los amigos y me hace pensar si soy de derecha, soy de izquierda, y entonces se vuelve una cosa complicada. Aparte que estoy decidiendo entre personas que están predecididas, o sea, entre candidatos que yo no elegí y no voté. O sea, los candidatos ya son estos, pero yo no voté por esos candidatos. ¿Qué tal si yo quiero otro candidato? Entonces se va reduciendo la democracia. Además, esos que llegan, por ejemplo, a una presidencia, está comprobado que los que llegan tienen su porcentaje de participación está directamente vinculado con la plata que le pusieron a la campaña, ¿sí? Entonces, si yo me voy a lanzar, por ejemplo, un caso para ponerlo aquí comprensible, Humberto de la Calle. Humberto de la Calle lleva una carrera política de muchos años y no le invirtió plata a su campaña. De hecho, el tipo quedó quebrado y quedó atrás, porque no le invirtió plata a su campaña, ¿sí? Y un señor que no lo conocía a nadie, a los 6 meses resultó elegido de presidente sin hacer la carrera política que hizo Humberto de la Calle. Eso sin decir que el otro es quien debió haber sido el presidente, ¿no? Pero por lo menos debió haber quedado mucho más opcionado. Entonces, si está legalmente y socialmente aceptado que la cantidad de dinero que se pone en una campaña está directamente relacionada con el resultado, ¿eso se llama corrupción? O sea, eso es una compra de votos legalmente aceptada, ¿sí? Entonces, ¿es eso democracia? No lo es. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, y en este punto nosotros podemos decir que tenemos democracia. O sea, podemos decir que esto que tenemos es un sistema democrático por el hecho de que tengamos un voto cada 4 años. Las elecciones, ¿sabe cuánto cuestan las elecciones presidenciales? Las de las presidenciales y de Congreso cuestan 1.7 billones de pesos, que es más o menos el presupuesto que requiere la educación para funcionar, ¿sí? Que es más o menos la que cuestan 2 años después de la de gobernadores y alcaldes. Entonces, 1.7 billones de pesos para elegir un tipo que no sirve para nada. Y eso es lo que es básicamente la democracia en este momento. De la corrupción, o sea, me salto ese capítulo porque, o sea, ¿qué más vamos a decir de la corrupción? Es más que redundante, ¿sí? Los costos de la democracia, por ejemplo, en Estados Unidos costó $6.000 millones elegir a Trump de presidente. O sea, solamente decidir que ese tipo iba a ser el que iba a gobernar Estados Unidos costó $6.000 millones, ¿sí? Y lo peor es que ese dinero tiene que pagarlo después el Estado, porque como ese dinero se invirtió, y en un sistema capitalista nadie invierte para perder, al que invierte para ganar, ¿sí? Si quieres, Apúntela y anótala. Sí, se lo trae notas. Si el pacto general no esté involucrado para elegir representantes, ¿cómo se pueden elegir entonces? Eso viene en la parte de las soluciones. eso viene en la parte de las soluciones. Ah, ok. ¿Quién dice que tiene que ser la solución ahorrarnos la plata para elegir la gente? O sea, ¿sí? Bueno, vamos para allá. No, señor. La democracia representativa ni es democrática ni representa a nadie, ¿sí? Ya vimos por qué no es democrática y creo que nadie se siente representado, si no, no estaríamos en las protestas en las que estamos. Se enfoca en ideales y esto es un problema muy berraco, y es que aparte de de todos esos obstáculos que tiene la democracia, cuando llega el tipo a ejecutar sus ideas, primero tiene que pagar los deberes, los favores políticos. Primero tiene que pagar los favores políticos para poder después ver a ver qué decisiones de las que se comprometió cuáles puede ejecutar. Ver si le conviene políticamente, ver si lo apoya el Senado, y si no lo apoya, ver cómo unta mermelada para que pase su proyecto. Pero de todo eso, después de todo eso, allá al fondo quedó la democracia. Eso es lo que nosotros llamamos un sistema democrático. ¿Listos? Y voy a avanzar porque quiero avanzar. Ahora, eso es lo que no hace la democracia. Ahora vamos a lo que sí hace. Y lo que sí hace es mantener sólidas las estructuras de poder. Nosotros, en un momento como estos, en el que muchas personas están exponiendo sus vidas para tener un mejor país, es como si en una finca los trabajadores se quejaran por el mal sueldo, porque duermen mal, porque tienen extensas jornadas laborales, porque les pegan, y lo único que consiguen con su protesta es cambiar al administrador. Pero a la larga cambian de administrador y el problema sigue, ¿sí? ¿Por qué?
la finca se sigue riendo del chiste, ¿sí? Porque lo que cambia es pero el punto es quién es el dueño, ¿sí? Qué bueno conocerlo, porque detrás del tapabocas no sabían quién era. Mucho gusto. Mucho gusto. Entonces, ahí es a donde vamos. Y es que definitivamente lo que sí ha hecho el sistema democrático es proteger férreamente el sistema capitalista. El sistema capitalista se sostiene porque lo sostiene el poder político, porque nos han vendido dentro de esas mismas ideas el derecho a la propiedad, el derecho, o sea, la democracia y todo este cuento es como la religión, el status quo en el cual nos introducen, ¿sí? Ahora, los principales problemas del sistema capitalista. Y es que, aunque se dice que el sistema capitalista ha traído muchos beneficios y los ha traído, con lo principal con lo cual no se puede reconciliar el sistema capitalista, y es, digamos, como que la mayor inquietud de todo esto, es que tiene un doble dilema. Y es que un político que llega tiene que producir empleo. Eso se ve como algo bien visto. Pero mientras producimos empleo, generamos emprendimiento y generamos empresas, a la par depredamos recursos, extinguimos los recursos naturales. O sea, no se puede, dentro de este sistema no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. O se alimenta el empleo y el emprendimiento y más gente accede a bienes y recursos, o se cuida la naturaleza. Y no, el sistema capitalista no permite hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si logramos, por ejemplo, disminuir el consumo de plásticos y reciclar y hacer un montón de cosas y baja drásticamente el consumo, detrás de eso un montón de empresas quiebran, un montón de empleos se pierden y se genera mucha pobreza. Entonces, nunca hay esa reconciliación, ¿sí? No hay sostenibilidad dentro del sistema capitalista. La competencia no lo permite. El mismo hecho de que las empresas tengan que competir un capitalista contra el otro hace que sea un ciclo sin fin. Nunca se va a detener. No hay forma de detenerlo, ¿sí? Algo muy importante es el tema del desarrollo tecnológico. La tecnología, que se supone que cuando hablábamos de tecnología iba a ser la liberación del hombre, que las máquinas iban a hacer el trabajo y que nosotros nos dedicaremos a pasear nuestros perros, no sucedió. No sucedió porque lo que está pasando es que la tecnología sirve más como una herramienta para que los poderosos se hagan mucho más poderosos, ¿sí? ¿Cómo es que se llama el dueño de Tesla? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk ¿Cómo es se el... pronuncia Elon Musk? Elon Musk, disculpe. La clase de No lo pronuncia. Elon Musk. Entonces, Elon Musk es el hombre más rico del mundo por tecnología. Pregunta, ¿él inventó esa tecnología? ¿Él la desarrolló? ¿Él estuvo presente en cada uno de los...? No, es un desarrollo de la humanidad. ¿Por qué el desarrollo de la humanidad le pertenece a un solo hombre para que sea rico? Pregunta, ¿él fabricó todos los automóviles que vende su compañía? No los fabricó, seguramente los toca para montarse en ellos, ¿sí? Pregunta, ¿él ha resarcido la explotación de recursos que se hace para extraer los minerales y los materiales con los que se fabrican sus automóviles? No. Entonces, a cuenta, o sea, no estoy diciendo que no tenga derecho a ser rico, porque sí hay una parte que le aporta y es el emprendimiento y el esfuerzo y todo eso. Y la gente que está debajo de él no se esfuerza, no se trasnocha, no se esmera. Entonces, a cuenta de que él solo se lleva todo el grueso del capital, ¿sí? No hay forma de detener dentro del sistema capitalista el agotamiento de recursos. Yo pensaba que era gravísimo lo del tema de la deforestación de la selva amazónica. Vi en estos días un documental que se lo recomiendo mucho, se llama Seaspiracy, piratería del mar, ¿sí? ¿Lo dije bien? ¿Señor? Seaspiracy. El problema del mar es que si tomamos una foto del mar hace 100 años y una foto del mar ahorita, se ve igual, ¿sí? Entonces eso no hace que sea como tan preocupante como ver la selva amazónica, que uno ve la diferencia, ¿sí? Si uno ve el mar, pues todo se ve igual,
se ve más o menos parecido. El problema está debajo, porque precisamente se han aprovechado de que no se ve para hacer un arrase masivo de lo que hay en el fondo del mar, de la vida que hay debajo del mar. En 1930 un solo barco pesquero podía pescar 2 toneladas de pescado en una hora. Hoy día una flotilla entera de barcos pesca esa misma tonelada toda junta en un año, porque el mar se está arrasando a niveles impresionantes. Y bueno, se acaba el mar y por encima se ve lo mismo y las olas se ven lo mismo. Resulta que el 85% del aire que respiramos, del oxígeno del aire que respiramos, proviene del plancton. O sea, si se arrasara toda la selva amazónica y aún así tuviéramos el mar intacto, nos salvaríamos. Tenemos aún aire para respirar. Pero el arrase masivo que está ocurriendo en el mar nos va a dejar sin el plancton, porque las ballenas y los grandes cetáceos, cuando suben a respirar, lo que ellos excretan es el alimento del plancton, ¿sí? Y ese plancton se está muriendo lentamente porque ya no hay, los grandes cetáceos se están extinguiendo a una velocidad impresionante, ¿sí? Entonces, cuando uno se hace ese tipo de preguntas, uno dice, pues chévere reciclar, ¿no? O chévere pues tener una bolsita de tela y no tener como una bolsa plástica. O yo ya no pido mis bebidas pues con un pitillo. Eso es como apagar el incendio de la selva amazónica a salivazos, ¿sí? O sea, eso no es nada, pero absolutamente nada. Eso le sirve a uno como de tranquilidad, y eso no quiere decir que uno no lo tenga que hacer. Hágalo porque usted se siente bien, pero no lo haga pensando que eso va a hacer un cambio. Eso no va a hacer un cambio en carajo, ¿sí? Eso no sirve para nada. Si uno quiere saber para dónde va una sociedad, uno tiene que saber económicamente esa sociedad a quién está recompensando. ¿Quiere saber para dónde va un pueblo? Sepa quiénes están enriqueciendo, por ejemplo, en este país, quiénes enriquecen, los corruptos, ¿sí? Los corruptos enriquecen. Entonces, ¿para dónde va esta sociedad? En una sociedad en la que Bella Thorne, la actriz estadounidense, ¿lo pronuncié mal? En un país en el que Bella Thorne puede recaudar 1 millón de euros en un día por mostrar el culo, mientras campesinos en Colombia se queman todos los días y durante toda una vida y viven siempre en la miseria. O sea, una sociedad así literalmente va de culo, ¿sí? Sí. No hay. Literalmente, ¿sí? Porque una persona como la Liendra gana lo suficiente para tener no sé cuántos apartamentos y no sé cuántos carros, y un médico que se prepara y que estudia y que nos ayuda a todos nosotros directamente, no le alcanza. Está pagando el ICETEX, está pagando no sé qué huevonadas, ¿sí? O sea, los profesionales están buscando trabajo y están mirando, compitiendo, no les alcanza. La idea de que la educación es lo que va a salvar a un país es mentira, porque al final la educación es un mercado de oferta y demanda. Yo puedo entrar ahora en mi nuevo trabajo a trabajar y a ganar un poquito más porque sé inglés. Pregunta, si toda la población colombiana hablara inglés, ¿yo tendría alguna ventaja? No, perdería mi ventaja. Mi ventaja es una ventaja porque poquitos saben inglés. Pero en el momento en el que el país acceda a una buena educación y todos sepamos inglés, pues todos vamos a ganar un sueldo mínimo porque todo el mundo habla inglés. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? En resumidas cuentas, todo este sistema no va para ningún lado. Para ningún lado. ¿Sí? O sea, este cuento que aprendimos, levantarnos y sentarnos cuando suena el timbre, no funciona. ¿Sí? Entonces esto no responde. Entonces, dije la oveja. Perdón, eran las ovejas. Las ovejas, qué pena. Ahora sí, las ovejas al pueblo. Texto 1. Ahora sí quiero leer pedacitos. Aquí voy a poner un pedacito de mi cosecha. Quiero leer literal un pedacito. Hasta ahí. Una rata en un enorme balde no va a poder salir por mucho que lo intente. 3, 5 o 10 tampoco. Pero si el número sigue aumentando dentro del enorme cilindro, eventualmente alguna va a poder saltar y escapar.
La rata que sale presume airosa su gran logro y su gran mérito por haber conseguido lo extraordinario. Ahora que logró salir, la rata da charlas y conferencias desde el borde de la cubeta. Su libro sobre los 10 mejores secretos para salir del balde es un bestseller. Y las ratas más optimistas le compran sesiones de coaching, libros y mentorías. Las ratas que están dentro también sueñan con salir o por lo menos con estar en la superficie para respirar con libertad. Muchas se escuchan emocionadas y empiezan a trabajar para escapar. Lo intentan con todas sus fuerzas y de vez en cuando una más logra salir. Entonces se habla de lo bueno que es el sistema del balde que premia a quien mejor se esfuerza. Porque si unas pudieron salir, cualquiera puede hacerlo. Sin embargo, las ratas que están afuera omiten por ignorancia o conveniencia decir que salieron del balde no tanto por el esfuerzo propio como por las ratas que están en el fondo de la cubeta, las que están aplastadas por el peso de las de arriba. Omiten decir que salieron gracias a las que se ahogaron en el fondo, las cuales, irónicamente, murieron echándose la culpa de no ser tan buenas como para llegar hasta arriba. Nadie les dice que en un balde no hay una arriba sin una abajo. Nadie les dijo que podían salir algunas, pero que jamás podrían salir todas. Y como todas están soñando con estar en la parte de arriba, ninguna cree que exista algo mejor que el balde. Un sistema que permite que de vez en cuando salga alguna rata, pero que mientras exista, seguirá aplastando a la mayoría. Esa es la contraportada. ¿Sí? ¡Wow! Y le da. Ah, caramba. Acabas de derribar todas mis sesiones. Sí. Yo pensaba en ti, pero yo decía, no, va a mirar para otro lado para que. Como para que Robert Quiroz, ¿sabes? En un momentico. Sí. Listos. Robert Quiroz, aquí ya lo sabemos. Robert Quiroz aquí. ¡Pah! Pero que esta vaina no avanza. Listos. Entonces, lo que tenemos, por cierto, es que lo que tenemos no sirve, ¿sí? Y que hay que intentar algo, porque si esperamos a que alguien progresista o alguien de la izquierda gane la presidencia, ¿qué nos espera? En Latinoamérica ya han habido protestas por gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, ¿sí? Hay corrupción en la derecha y hay corrupción en la izquierda. Mi mejor referente, y siempre lo digo, es Pepe Mujica. O sea, yo no creo que haya habido nadie con mayor honestidad y con mayor berraquera para permanecer toda una vida luchando, llegar a la presidencia y mantener siendo la persona humilde que fue desde que lo fue de toda su vida. Y llegó allá, y estoy seguro que hizo muchas cosas. Y estoy seguro que algunas cifras mejoraron y que hubo menos pobreza. Y chévere. Pregunta, ¿se acabó por completo la pobreza en su país? ¿Se acabó la corrupción en el país? ¿Sí? ¿Se acabaron las diferencias sociales? Y más aún, ¿logró él desde la presidencia detener el cambio climático? ¿Logró él desde la presidencia acabar con la pobreza a nivel general? La pobreza nunca se va a acabar dentro de un sistema capitalista que tenemos. Nunca. Absolutamente. O sea, todo lo que hace el Banco Mundial y todas estas organizaciones internacionales no sirve para un carajo. ¿Por qué? Porque todo lo que exista dentro del sistema capitalista y sea un negocio va a permanecer. Y la pobreza es un negocio, porque las zapatillas Nike que valen $140, ¿sí? A ellos les cuesta $8 de producción porque los fabrican unas niñas y niños esclavos en países asiáticos, donde les pagan a 10 centavos la hora para poder producir una zapatilla tan barata como la producen. Entonces, si eso es un negocio, ¿por qué carajos van a acabar el negocio? No, el negocio no se puede acabar. Ahora, bueno, que dentro de eso pues se muera una cantidad de niños, que haya miseria y, bueno, son gajes de los oficio, es parte del capitalismo, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces, si pensamos en que un modelo social puede funcionar, ¿cómo funcionaría? ¿Sí? Pregunto, y les pregunto, ¿un modelo social hacia el futuro sería más democrático o menos democrático? Con democracia real. Pero si la democracia no existe. Ahorita discutimos eso, pero ahorita discutimos eso.
más democrático o sería menos democrático? ¿Vuelves a preguntar? ¿Sería más incluyente o menos incluyente? ¿Incluyente? Sí. La pregunta es si un país La pregunta es incluyente- si un nuevo sistema que funcionara mejor sería más democrático o sería menos democrático. No, ni una ni la otra, no. ¿Por qué? Porque podría ser que una dictadura funcione. ¿Sí? Sí. Bueno, Dependiendo no, es válido. bajo qué principios es esa dictadura. La dictadura que hubo en Colombia de Rojas Pinilla tuvo cosas positivas, a pesar de que fue una dictadura. No que sea buena la dictadura, pero tuvo cosas positivas. Sí. Porque había unos valores distintos a los que hay ahora. Entonces, pero bajo lo que tú estás diciendo, me parece que sí sería necesario que haya más democracia. Mayor participación. Listo. Real. Sí, listo. Perfecto. Pregunta, ¿incluiría la tecnología? ¿Puedo responder? Sí. Yo considero que, bueno, si existiera la democracia, sí, sí existiera. Porque yo considero que los conceptos realmente son esas construcciones sociales, Sí. de democracia, comunismo, socialismo, o todo lo que actualmente rige, digamos que la política a nivel mundial, son conceptos que se crean para que la gente limite su existencia hasta esa perspectiva de vida, ¿sí? Entonces, cuando la gente tiene la capacidad de comprender en conciencia lo que abarca, digamos, el capitalismo, que no sería el sistema, porque si está por encima del capitalismo, pues la gente, como no tiene una formación política adecuada o no tenemos la capacidad de comprender lo que realmente implican las condiciones de pobreza, de riqueza, del acceso al conocimiento, de la educación y la enseñanza, pues hasta ahí llegamos. Entonces, en el sentido de que exista la democracia y quisiéramos una sociedad más participativa, no democrático, tendría que ser menos democrática. Porque a mayor democracia se supone que se hace apertura de derechos, ¿no? Igualdad y equidad. Y eso es lo que genera las brechas sociales. Desde la menor democracia se tendría que reducir la capacidad de participación ciudadana para que esa reducción de brechas sociales pueda participarse. Pero es que habría algo más macabro, y sería la reducción de población. Tendría que reducirse la población para que se aplique democracia en el concepto que usted explica, ¿sí? Porque a mayor población, pues digamos que las problemáticas serían necesarias para poder sostener el sistema. No, yo ahí discrepo porque independientemente del número de población, la democracia siempre debe existir, ¿sí? Partamos del punto de que la democracia, tenía esta conversación hace poco, la democracia es joven. La democracia hablamos que tiene 200 años, ¿sí? Que surge de esta revolución francesa, en donde se habla de derechos humanos, en donde viene Nariño y hace la traducción de los derechos humanos al español y a varios idiomas, no sé cuál es exactamente, pero hace una traducción. Si nos remontamos a los clásicos, Platón no estaba de acuerdo con la democracia. Él, si mal no estoy, él apoyaba un poco más a la tiranía, ¿sí? Porque había un estado de poder que decidía por las demás personas. Ahora bien, en este momento la potestad que nos da la democracia es decidir por nosotros mismos. Pero esa decisión en este momento no se está dando gracias a que hay una corrupción en los establecimientos que no hay solo en Colombia, es a nivel mundial. Quiero ver, y tengo unas preguntas anotadas para el final. Con este libro, ¿qué soluciones están dando? ¿Sí? Porque, y pues ahorita enfocarnos en entrar en una discusión, pues no va a ser muy válida, porque aquí nos podemos quedar toda la noche hablando sobre Sí, claro, o sea, no me discutir caso sobre qué es la que yo democracia. quiero escuchar es este libro, ¿qué solución va a dar? Listo, ¿Sí? genial. Porque tengo varias preguntas, desde preguntarle al autor si es capitalista o no. Vamos a ver si concluyendo el libro me va a decir si es capitalista o no. Porque se habla de unos datos y unas cifras que quiero saber de dónde las toma y de dónde las saca. Y habla, por ejemplo, de pobreza, que la pobreza nunca se va a acabar. Está demostrado, y en los últimos por lo menos 5 siglos, se ha disminuido la pobreza, ¿sí? Y uno de los grandes actores en este tema de disminuir la pobreza ha sido el capitalismo, que ahorita tenemos unas problemáticas, pero si comparamos en la actualidad 2021 la pobreza que hay a la pobreza que había en la Edad Media, la brecha se ha reducido bastante, ¿sí? Entonces hay que ver el libro que va a proponer, ¿sí? Si es que va a proponer un modelo económico diferente. Ya en este momento se habla de un modelo económico que va a reemplazar el capitalismo, que es una economía basada en recursos. Entonces estoy con la expectativa de esperar qué va a proponer el libro. Listo. Sí, Pues es que son muchas cosas. Sí, que o no, sea, en medio de
Rusia en palos y piedras y la entregó convertida en la segunda, a competir con Estados Unidos. ¿Mussolini o Stalin? Stalin, perdón. Sí. Perdón, Stalin. Mussolini es de Italia, sí. Sí. Stalin cogió a Rusia de palos y piedras y la entregó convertida en una potencia. Por eso empezó la Guerra Fría, porque eran las dos potencias que competían. ¿Cuántas vidas causó? Exacto. Entonces, ¿cuántas vidas causó esa potencia económica y esa infraestructura tan impresionante que dejó la Revolución Rusa? ¿Sí? Entonces, es válido, pero ¿cuánto nos cuesta humanamente? Porque si el dictador es muy bueno gestionando los recursos y el capital, es que, ese fue el gran obstáculo cuando inició la democracia, decir, pero ¿cómo carajos vamos a poner a participar a todo el mundo y cómo vamos a hacer para que todo el mundo vote y cómo vamos a montar esa estructura? Eso es complicadísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la dictadura siempre es más fácil. Es que es mucho más fácil que uno solo tome la decisión y no ponernos a negociar entre todos. ¿Sí? Eso es facilísimo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ese que está allá arriba dice que los homosexuales no deben existir en el país y los mata a todos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Sí? ¿O qué pasa si los retrasados mentales o las personas que no cumplen con sus estándares, o como dijo Hitler, que solamente había una raza que era la que predominaba y que esta era la que iba a sacar el país adelante? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si entonces tiene que estar la inclusión y tiene que estar la democracia para que el que está en desventaja pueda decir, no, pero un momento, o sea, también yo tengo derechos? ¿Sí? Y de nada sirven las estructuras y todo si humanamente nos estamos destruyendo. Históricamente se ha comprobado que aunque las dictaduras son eficientes, que por ejemplo también pasó en Venezuela, son eficientes en generar estructuras, son muy ineficientes en gestionar el ser humano y tienden a destruir valores humanos y tienden a hacer que nos destruyamos entre otros. Entonces, yo sí pienso, puede que esté equivocado, que un sistema mejor tendría que ser necesariamente más democrático. Como yo les digo, ese es mi planteamiento, ¿sí? De lo que yo estoy planteando ahí. Y al final pues discutiremos. Si no sirve, no sirve, no pasa nada. Pero lo interesante es que tengamos ese otro tipo de discusiones. ¿Listos? Ahora, si seguimos hacia un nuevo modelo social, continuaríamos pagando por estos altos cargos que estamos teniendo. ¿Creen que es viable en un sistema a futuro que tengamos este tipo de funcionarios que generan los resultados que están generando hoy y que se nos está descargando la computadora? ¿Ahí te cabe? Sí, está ahí detrás. Pero lo que no estoy seguro es de si alcanza. ¿Ya está ahí toma? No, pero este es el video vivo. Yo sigo pensando en el berraco alto. Sí, por eso que cuando escuché esa charla yo... Pero no, me rehúso a estar en un barco. Por rata. Rata de dos patas. Listos, genial. Ahora sí, si nosotros midiéramos de las opciones que tenemos hoy, pues ya vimos más o menos lo que es la democracia y los alcances que tiene. ¿Cuál es la herramienta más democrática que tenemos? Que es la que ha permitido que todo lo que ha surgido en el país esté hoy día disponible. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cómo? El voto, ¿Cómo? el voto, el hecho de tener... No, o sea, si ya vimos que la democracia no es lo más democrático que tenemos, o sea, si el voto no es lo más democrático que tenemos, ¿cuál es la herramienta más democrática que tenemos en este momento? La tutela. Las redes sociales. Las redes sociales. Las redes sociales, o sea, si nosotros estuviéramos dependiendo de RCN y Caracol para enterarnos de lo que está pasando o para movilizar a la gente, no estaría pasando nada. Afortunadamente tenemos el internet y tenemos las redes sociales para informarnos y para democratizar la opinión. ¿Cuántos youtubers hay que ahora pueden opinar y decir muchas cosas en público que no tendrían el espacio si no fuera por el internet y las redes sociales? Texto 2. Vale. Y aquí es donde leo otro pedacito del libro. El texto 2 sí existe la democracia. El texto 2 existe la democracia. No de ratas en bar. Para los políticos como los conocemos, Eso continúa en el Gracias. la democracia y ya.
Para los políticos como los conocemos, tal vez ha llegado el mismo destino que en su momento llegó para los ascensoristas, operadores de teléfono, telegrafistas o cientos de profesiones más. Es el momento de decir adiós, y lo es también por el mismo motivo: el indetenible avance de la tecnología. Para hacerlo simple, la cosa va así. Cuando se pensó en la democracia fue necesario pensar inmediatamente en la democracia representativa, porque era imposible estar todos al tiempo en un mismo lugar para votar sobre un mismo tema en común. Entonces fueron necesarios los políticos de profesión, que serían quienes iban a representarnos a través del voto y velar por los intereses comunes. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Ahora bien, el mayor detonante que desarma todo este sistema fue inventado ya hace un tiempo, y es el más revolucionario y democrático que hayamos podido tener hasta ahora. El punto central de todo es el nacimiento del Internet y el acceso masivo a la red. En el punto en el que estamos ya no necesitamos la democracia representativa, porque podemos representar nosotros mismos nuestros intereses. Ahora podemos estar conectados y presentes en un mismo espacio, decidiendo por nosotros mismos. Ahora ya no necesitamos ser representados o escuchados en la palestra del gobierno. Ahora nuestra voz se escucha y puede llegar a cualquier parte en el momento mismo en el que levantemos nuestra voz. Así que qué pena con ustedes, señores políticos. La empresa está muy agradecida con sus servicios, han sido muy amables, pero ya no necesitamos que nos representen. Ustedes están despedidos. Despedidos todos, listos. Se cayó el Imperio Romano. Este tiene que caer también. Listos. Y ahora sí, pues entremos al cuento, ¿sí? De la propuesta que hablaba Cristian. Son flemes. Esa propuesta está caliente. Esa propuesta está muy caliente. Imagínense ustedes, y hablábamos, bueno, lo que estabas hablando tú, Lucero, hace un momentito. Y decías la recomendación para Pedro de que subiera su contenido a la red. Y es que cada día más herramientas pasan a esto. O sea, las herramientas que contiene esto no cabrían hace 20 años en este salón, ¿sí? Aquí hay un reloj despertador, aquí hay un teléfono, aquí hay un radio, un televisor, un DVD, hay todo un alquiler de películas, aquí pueden caber 1 millón de libros, ¿sí? ¿Sí? Por supuesto que sí. Sí, claro, un iPhone de 512 gigas. ¿Sí? O sea, aquí cabe cada día más herramientas, y lo que está sucediendo con esto es indetenible, ¿sí? ¿Quién va a detener la tecnología? ¿Quién va a detener el sufrimiento? Nada. Y cada día más sistemas pasan aquí. Entonces imagínense que uno entra a una red social y yo me registro. Entonces necesito que la red social valide mi identidad, porque en una red social así necesitamos validar la identidad. Entonces yo entro y digo, bueno, tengo 3 amigos y los registro allí, y a cada uno de ellos les llega un código, y yo con ese código valido mi identidad para que solamente exista una persona, una opinión. Entro en el sistema y entro como ingresar a mi Facebook. Entonces, cuando yo me voy registrando, yo digo, bueno, yo soy Ángel, a mí me gusta escribir, me gusta montar bicicleta, me gusta la agricultura orgánica y vivo en Huasca, por decir algo, ¿sí? Entonces, el sistema va a arrojarme a mi plataforma, el algoritmo arroja a mi plataforma todo lo que tiene que ver con el sistema, con mis intereses, perdón. Entonces me arroja todo lo que tiene que ver con cultivos orgánicos y todos los procesos que se están desarrollando allí, ¿sí? Me arroja los proyectos que están sucediendo en Huasca, que se está discutiendo, y todo me aparece en la misma forma en que aparece en Facebook, por ejemplo. Van saliendo y yo voy viendo cosas que me interesan, ¿sí? Y cuando yo veo algo que me interesa, yo le digo me gusta, ¿sí? O le digo me interesa. Entonces ese contenido, ¿sí?, empieza a subir, a posicionarse exactamente igual que en el algoritmo de Facebook, ¿sí? Entonces empieza a posicionar porque está siendo cada vez más apreciado y más apetecido, porque es bueno. Pero si no es bueno y alguien lo reproduce y dice, no, esto no está tan interesante, no vota, no opina, ahí se queda, porque no todos los proyectos tienen que ser buenos. Algunos serán buenos y generarán impacto, otros no. Si empieza a generar puntos, por ejemplo, digamos la señora Clementina dice, no, pero yo no sé de esa vaina. Entonces 3 pelados más de la comunidad dicen, no, yo le ayudo porque usted tiene un proyecto muy bueno para
generalizar mucho más todos los cultivos orgánicos en Colombia, esto incluso puede impactar a todo el país, vamos a montar eso, y 5 pelados más le ayudan a montarlo. Entonces, entre esas 5 personas montan el proyecto. Y alguien dice, empieza a ver el contenido, lo ve en Sopó y dice, eso que está haciendo está muy bien, pero ese producto que está colocando ahí, uno de esos productos no sirve porque esos productos de acuerdo al ambiente no funcionan, X, lo que sea. Entonces dice, el comentario es tan bueno que los organizadores dicen, únase, le invitan una vinculación y se une. Al final, cuando sale el proyecto, se paga a quien desarrolló el proyecto, a quienes lo apoyaron, a quienes ayudaron también desde la opinión a mejorarlo, ¿sí? Y se paga, y lo paga el mismo algoritmo, ¿sí? De acuerdo al impacto que tuvo, ¿sí? Entonces se vuelve práctico, se vuelve eficiente porque por lo único que pagamos es por resultados. No pagamos porque fue a una sesión, porque asistió tanto tiempo, no. Pagamos porque se generó un resultado positivo en la sociedad. Y ese pequeño cambio dinamiza absolutamente todo. Dinamiza absolutamente todo porque dentro de un sistema capitalista el objetivo es el beneficio económico. Dentro de esto solamente se paga si genera un bienestar social. Es decir, si generó bien a la comunidad, se paga, si no, no se paga, ¿sí? Porque el mismo sistema vota por ello, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si toda la gente vota? Eso es complicadísimo porque entonces ahora todos se van a querer subir los sueldos. ¿Sí? Eso no puede ser. Pues si todos se quieren subir los sueldos, resulta que después va a venir detrás la inflación y les va a enseñar que eso no se puede hacer así. Entonces, un punto grande también de diferencia, me va haciendo uno a mí, por favor, también. Un punto grande de diferencia entre el sistema de democracia representativa y el sistema de democracia orgánica es que en la democracia representativa, quien toma una decisión no afronta las consecuencias de esa decisión. Es decir, si un político vota porque se apruebe el fracking en el páramo, ese páramo no le queda en el patio de la casa, él no va a ver la destrucción, él no toma esa agua, o sea, él le vale gorro, ¿sí? Él vio una plata, vio unos intereses, le tocó afrontar políticamente la vaina, pero lo sacó adelante y vio su platica. Aquí, quien decide es quien afronta la decisión, porque si la gente aprobó alguna mala decisión, ellos mismos están viendo que esta vaina no funciona. Entonces, como ellos mismos son los afectados, entonces ellos mismos van a corregir, porque no quiere decir que no vamos a tomar malas decisiones, puede que nos equivoquemos en el camino, pero la ventaja es que como nosotros mismos asumimos el resultado de esa decisión que tomemos, inmediatamente tenemos que decir, o funcionó, hagámoslo más grande, o no funcionó, cambiémoslo porque esta vaina no sirve, ¿sí? A ver, ¿qué se me olvida? Entonces, la democracia orgánica tiene 4 principios. Primero, primero la horizontalidad del poder, es decir, ya no los necesitamos a ellos y nosotros tenemos la capacidad de gestionar. Tenemos la capacidad de gestionar además porque nosotros somos los que conocemos los problemas y porque en medio de la sociedad están los científicos que realmente saben medir un problema, ¿sí? Está toda la gente que tiene las capacidades técnicas para resolver los verdaderos problemas de la sociedad. El sistema recompensa por la participación, porque es que uno de los grandes problemas, tanto para la participación política como para los cambios sociales a nivel del sistema económico, es que todo queda a la buena voluntad de la gente. O sea, si su merced quiere dejar de comer carne, es por su buena voluntad, ¿sí? Si su merced quiere reciclar, es porque la gente tiene buena voluntad de hacerlo, ¿sí? Si quiere participar en lo del tema del EOT, es porque usted tiene que sacar de su tiempo, si es que tiene, porque tiene que trabajar y tiene que hacer un montón. Y de ese tiempo, entonces mire a ver cómo usted le saca tiempo para participar en el EOT. Pero depende de su buena voluntad. Aquí no depende de la buena voluntad, aquí se recompensa, lo cual quiere decir que la gente va a estar mucho más abocada a pensar en proyectos sociales. O sea, imagínense todo un país, con los jóvenes de todo un país, que hablamos ahorita, toda la juventud pensando, cada uno en encontrar un problema y en ver cómo lo soluciona, porque por eso le pagan. Si se organiza y lo hace en comunidad, estupendo, porque la solución seguramente va a ser mucho mejor, ¿sí? Ahora, la recompensa es de acuerdo al impacto generado. Obviamente no se va a pagar lo mismo por un proyecto que, no sé, arregló un camino, que por uno que le arregló al Estado
que le ahorró al Estado 1.000 o 10.000 millones de pesos, porque alguien está proponiendo una carretera, ¿sí?, que vale 100.000 millones y dice, mire, yo tengo una forma de hacerlo en la cual nos podemos ahorrar 10.000 millones de pesos, por esto, por esto, por esto, con estos estudios, con tales impactos, y funciona aquí, todo. Genial, esta persona nos ahorró 10.000 millones de pesos al Estado, vamos a pagarle el 10% y el Estado se ahorra 9.000 millones y la persona se gana 1.000. ¿Por qué? Porque aportó. Entonces eso cambia toda la dinámica, que es lo mismo que pasa en YouTube. Porque la gente, uno puede encontrar la solución a muchos problemas en YouTube, ¿sí? Mi nevera no prende. Entonces, ¿por qué la gente sube videos a YouTube? Ah, porque es buena y quiere ayudar a todas las personas que se les dañe una nevera. No, mijo, porque esa vaina produce plata, punto, ¿sí? Y cada cual aporta de la mejor forma que puede. Esto es lo mismo. Es un sistema de aporte, ¿sí?, en la cual se reciclan las ideas y eso genera un bienestar para la sociedad. Ahora, yo quiero proponer un proyecto para limpiar el agua de Huasca. Entonces, yo antes de generar un proyecto, ubico mi proyecto. Mi proyecto tiene que ver con agua, tiene que ver con limpiar los ríos. Entonces el sistema mismo me va a decir, este proyecto ya se presentó en Atlántico, en Cauca y en Vaupés. En Atlántico y en Cauca no funcionó por esto y esto. Entonces tengo las herramientas para evitar errores. Y en Vaupés sí funcionó por esto y esto. Entonces, tomo esas herramientas, mejoro el mío y lo hago mucho mejor. Hago eficiente todos los proyectos, porque todos los proyectos se apoyan de lo que se ha planteado en diferentes partes del país, o a nivel internacional, si se quiere. Y al final tiene un principio asociativo porque no es individualista. O sea, algunos proyectos los voy a presentar yo solo, pero seguramente la mayor parte de los proyectos van a requerir de asociaciones. Entonces, del funcionamiento de la plataforma. Se divide por intereses. Obviamente, todos no estamos abocados a lo mismo. A algunos les interesa la mecánica, a otros les interesa la educación, a otros les interesa la siembra de flores en espacios internos, ¿sí? Entonces, esa misma separación de cosas hace que quienes aporten mejor a los proyectos sean quienes mejores los conocen, ¿sí? Tiene un límite de participación. Un gran problema de esto es decir, pero si todo el mundo está participando, eso va a ser un enredo, eso va a ser muy complicado. Y al final, todo lo que se requiere son procesos de organización para delimitar cómo funcionan las cosas. Entonces, si yo puedo participar cada vez que yo quiero, pues voy a inundar las redes de contenido. No, yo puedo se puede hacer que la participación dentro de la red esté limitada, por ejemplo, a una participación cada 3 meses o cada 6 meses, o como la sociedad misma lo decida. Pero hace que, como yo tengo tan poco espacio, digamos, mi participación es una cada 3 meses, pues tengo que pensarla bien, tengo que hacerla bien hecha, para que llame la atención. Bueno, eso ya se los había comentado. Listo, todo eso ya se los había comentado. Ventajas: traba la corrupción. Es muy fácil pagar unos sobornos o pagar para ejecutar tal proyecto, montar tal puente y que me quede mi platica porque tengo que sobornar a 10 congresistas, 2 alcaldes y al presidente. Pero ¿cómo hace una compañía para sobornar a todo un país? ¿Sí? No, ¿cómo hace una compañía petrolera para sobornar, por ejemplo, y quedarse con los recursos que están en el páramo del Salto Urbano? Si eso depende del voto de todos, o sea, todos tienen que aprobar, ¿sí? Entonces tiene que sobornar a todo un país, no puede. Entonces se traba y se queda trabado. Destruye el clientelismo. Hay una parte que me parece interesante y es que los cargos deberían estar subidos a una página en internet. ¿Los qué? Los cargos públicos. O sea, ¿Están en una página? no. Pero que cuando tú vas, por ejemplo, a donde un funcionario, ponle tú donde el personal, que la permanencia de ese señor en la personería dependa de los votos que le dan sus usuarios. Si sus usuarios votan por ellos y su cargo está público ahí, va a permitir o que permanezca en el cargo, o que se vaya porque no funciona y los usuarios votaron por ello, o hasta que se le mejore el sueldo, porque da un servicio excelente.
no va a depender de si le cayó bien al alcalde, o si no le cayó bien, o de quién es amigo, o de quién no es amigo. El cargo debe obedecer al servicio que presta, punto. Genera millones de soluciones al mismo tiempo, si ya se los hablé. Se va eficiente porque paga por resultados, acaba por los problemas de migración rural. Si nosotros cogemos los 50 billones de pesos que tiene, que se pierden por corrupción en el Estado colombiano, 50 billones. Eso alcanza para que una de cada 30 personas tenga un sueldo aproximado de unos 2,5 millones a 3 millones de pesos. ¿Sí? Una de cada 30 personas. Eso quiere decir que en un pueblito como Junín, por ejemplo, que es un pueblito chiquitico y abandonado porque la gente se va de ahí, porque no hay oportunidades, en un pueblito como esos alcanza para que 50 personas tengan un promedio de salario de 2 millones a 3,5 en su propio pueblo por generar un impacto social. Entonces, si el joven está en su territorio, si está en Junín, o en Gachalao, o en el Cauca, o por allá en el Atlántico, y ahí, sin salir de ahí, se gana un sueldo de ese nivel, que no es lo máximo, tal vez, porque pues en Bogotá se ganan muchos mejores salarios, pero los salarios en esas partes del país son paupérrimos, ¿sí? Y si esa gente que está ahí se gana esos salarios por aportar a la comunidad, es gente que se va a quedar a trabajar por su comunidad, no va a tener la necesidad de emigrar a una ciudad para ir a buscar oportunidades. Este punto es muy grande. Le abre paso a la tecnología y va en busca del bienestar. Lo que me parece más genial, pues me parece más genial a mí, porque pues yo me inventé la idea y yo me enamoré de mi vaina, ¿no? Este loco, ¿no? Pero a mí me pareció genial porque es que cuando nosotros entramos en este mecanismo, o sea, dentro del sistema capitalista ¿hay plata para hacerlo o no hay plata para hacerlo? Esa es la discusión, ¿sí? Entonces, la reforma tributaria es porque no hay plata, ¿sí? Entonces, ese es todo el punto. Pero ¿en qué momento nosotros, un sistema financiero, nosotros terminamos pendientes de un sistema financiero? O sea, nosotros trabajamos para el sistema financiero. Cuando el sistema financiero es un recurso que debería estar al servicio de nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros en colectivo nos damos cuenta que, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con el tarro de champú y el tarro de desodorante. Entonces, si nosotros, por ley, impulsamos que el tarro del champú y el tarro del desodorante ya no se compre en el envase, sino que sea reusable y sea rellenable, por ejemplo, entre esos dos, más o menos por persona se consumen 8 tarros al año, digamos 3 de champú y 5 de desodorante, por ponerle un número, ¿sí? Por 50 millones de colombianos son 400 millones de tarros que nos ahorramos por eso, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ahorro impresionante en términos de ecología. Pero eso es como lo piensa, como uno tradicionalmente lo piensa. Pero si vamos a ser los administradores de los recursos, tenemos no solamente recursos físicos, recursos materiales, sino tenemos recursos humanos. Entonces, si dejamos de producir esos 400 millones de tarros, nos ahorramos todo el tiempo y esfuerzo que invertimos en extraer esos recursos, el tiempo y esfuerzo que invertimos en transformarlos en el producto, el tiempo y recurso que se invierte para empacarlo, para hacerle un etiquetado, y al final el tiempo y recurso que se invierte para reciclarlo. Eso cuando se recicla, porque la mayor parte no se recicla. Pero si nosotros sumamos todo eso, estamos ahorrando un montón de esfuerzos. ¿Y qué pasa con la mano de obra que se pierde de esos? Exacto, para allá. Porque igual eso sumado a la tecnología exacto, va a dar muchos empleos. Exactamente, me encanta, para allá. Entonces nosotros empezamos a destruir el empleo. Y entonces, como nosotros venimos del paradigma en el que el empleo es bueno, pues lo primero que uno piensa es, huepucha, nos vamos a quedar sin empleo. Pero es que, ¿qué es el empleo? O sea, al fin y al cabo, o sea, supongamos que nosotros somos una familia y somos como primos, más o menos, ¿sí? Entonces, vivimos en una misma casa. Vivimos en una misma casa y en esa casa nosotros decimos, tenemos que hacer mucho oficio, tenemos que hacer muchas cosas porque nos quedamos sin qué hacer, ¿sí? ¿Tiene sentido? No, lo que tiene sentido es, por ejemplo, compremos una lavadora porque estamos gastando mucho tiempo lavando ropa, ¿sí? Entonces, lo que dentro de una familia se ve bien,
a la sociedad no se ve bien. Entonces la familia lo que dice es, creemos empleo, pero el empleo es una repetición de cosas absurdas e innecesarias, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo trabajé en Flores, ahí está todo un día quitando gajitos de una mata. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Sí me entiendes? Eso no tiene ningún sentido. Si viniera una nave extraterrestre, por ejemplo, y nos viera desde arriba, diría, bueno, estos producen la comida que se comen, estos hacen los vestidos que se ponen, estos hacen las casas en las que viven, ¿sí? Y estos otros que están en esta inmensa ciudad, que están frente a un computador y teclean todo el día, ¿qué hacen? ¿Sí? O sea, ¿cuántas de las tareas que tenemos hoy día son absurdas? O sea, parecen tener sentido ahorita porque pues nos despertamos dentro de esta realidad en la cual parece que todo tiene sentido. Pero realmente la mayor parte de las tareas que tenemos no tienen sentido ni razón de ser. ¿Sí? ¿Por qué me así? ¿Qué está haciendo? Estoy pensando. Por ejemplo, las flores en Huasca. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tiene vivir? No sé. Por ejemplo, los cultivos de flores en Huasca. Uno dice, no, es que los floricultores le aportan mucho a la comunidad de Huasca y traen empleo. Y uno lo que se da cuenta al final es que se extrae un montón de agua, ¿sí? Se sobreexplotan los suelos, se hacen menos fértiles, y un montón de gente que pudiera pasar más tiempo con su familia está metida en tareas repetitivas que no disfrutan, en las cuales no les pagan bien, lo enferman, dejan de pasar tiempo con su familia, pero tienen trabajo y exportan flores, porque somos exportadores de flores, o sea, la verdad que entonces sacamos esas flores, las llevamos para Estados Unidos y en Estados Unidos, o sea, las llevamos de aquí a cuántas horas en avión, ¿sí? Gastamos todos los recursos que implica transportarlas y llegamos allá para que un pingo le dé una flor a una, no joda, o sea, hay formas más interesantes de otra vaina, o sea, regalarle una semilla, regalarle una matera, parce, o sea, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que hagamos todo ese desgaste de recursos humanos, ese desgaste de recursos naturales y de tiempo para que un tipo le dé unas flores a ellas? No, eso no tiene sentido. ¿Entiendes? La mayor parte de las cosas que estamos haciendo no tienen sentido, pero se entienden si las vemos desde otro punto de vista, desde el punto de vista capitalista y todo el emprendimiento, tienen mucho sentido. Y porque es lo que tú decías desde el principio, es lo que nos han enseñado décadas de décadas, entonces nosotros creemos que emplearse en algo que no le gusta, que le pasa a no sé qué porcentaje, pero estoy segura que esa es la mayoría, y no solamente en este país, sino en muchos países que están, digamos, intentando desarrollarse. Entonces realmente el problema radica en eso, que estamos reproduciendo una cultura y hacemos lo mismo porque creemos que eso es lo que está bien y porque realmente es una necesidad. La mayoría de personas, de esas mujeres que trabajan todos los días allá en las flores, es por necesidad, por ganar algo con que tener al otro día para darle a sus hijos. Eso es absurdo, ¿sí? Obviamente. El síndrome del lunes, ¿sí? O sea, nadie quiere llegar al lunes porque la mayor parte de la gente no ama lo que hace. La mayor parte de la gente no ama lo que hace. En un mundo en el cual producimos comida para 10 millones de personas, para 10 mil millones de personas, mientras 10 millones de personas se mueren de hambre. Entonces el asunto no es de producción, es que ya estamos produciendo. Lo que necesitamos para vivir, lo producimos hace mucho rato, pero mucho rato. Entonces el paradigma dentro de este modelo es cómo hacemos para comprar un carro, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que cada uno tenga un carro? Dentro de un paradigma de una democracia orgánica o cualquier otro sistema, póngale que esto no sirve para nada, pero dentro de cualquier sistema eficiente debe ser cómo hacemos para que la gente se transporte de forma eficiente. Ese es el paradigma. ¿Cómo hacemos? Es más, ni siquiera eso. ¿Cómo hacemos para que tengan la necesidad de transportarse menos? Porque la mayor parte del transporte tiene que ver con esas mismas actividades que no tienen ningún sentido. O sea, la gente se transporta para ir a vainas a no hacer nada, porque no hacen nada. A trabajar en algo que no le guste y que no tiene ningún sentido. Exactamente, o sea, el sistema capitalista que Y se compran supone... carro para morir en el tráfico de la ciudad. Y ahogarse con las cuotas en Bancolombia, ¿sí? Entonces... No, es muy absurdo. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? No, hay muchas cosas con las que realmente hago parte del sistema. Claro. Trabajo con Bancolombia, trabajo con multinacionales. O sea, todo lo que estás diciendo. Quise decir la vivienda. También es mi También trabajo con También ocupado algo. O sea, estoy metida en el sistema. Entonces, para mí en este momento es muy complicado todo lo que estás diciendo. En cierto sentido,
creemos que todo tiene que ir encaminado hacia ese horizonte cuando hay miles de posibilidades más que no hemos pues siquiera visto precisamente por ese temor a salir de la zona de confort. Porque esas opciones de pronto que tú dices, discrepo y no desconozco tu posición económica y ya quiero hacer un de eso, son netamente teóricas, porque hasta el momento los modelos económicos que se han planteado, unos han funcionado más que otros, no hay ninguno que funcione al 100%. El comunismo mandaba a recoger, pero gracias al comunismo hoy tenemos nosotros un sistema de pensiones, un sistema de cesantías. Si no hubiera existido el comunismo, nosotros no tendríamos, nosotros que somos empleados, no tenemos unos 15 días de vacaciones pagas, ¿sí? El socialismo veremos porque ahorita hay economías mixtas, pero digamos que el socialismo también fue mandado a recoger y fue un tema teórico. El capitalismo de todos los que han salido últimamente ha sido el modelo que más se acerca a un modelo democrático, más sin embargo no soluciona los problemas sociales, económicos, políticos, religiosos además, que han traído ese conflicto. Y es que, o sea, el punto no es que el capitalismo sea el demonio perverso que nos tiene afligidos. Tiene sus procesos. El capitalismo es cuarto de primaria, ¿sí? Porque primero pasamos por el esclavismo y después por el feudalismo y ahora estamos en el capitalismo. Pero todos los sistemas sociales, tanto económicos como políticos, se agotan en el tiempo y se agotan por la evolución de la especie. Si nosotros evolucionamos a un sistema como estos o a cualquier otro, será genial al principio, pero en algún momento se agotará y tendremos que decir, no, esto ya no está funcionando, tenemos que dar otro paso. Y es que ese es el tema, sacar lo que tú dices, o sea, de cierta manera, de cada sistema se han sacado ciertas cosas positivas como ciertas cosas negativas que en su momento se han, exacto. La cuestión es esa, de seguir evolucionando y no, entonces como no nos sirvió la democracia, pasémonos a la tiranía, como no nos sirvió, pasémonos a no sé qué, cuando ya sabemos lo que es. Exacto. Depende de la funcionalidad que tenga en determinado momento y en determinadas circunstancias. Y de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Claro, porque todo evoluciona. Ahora, volviendo al tema que me preguntó su merced hace un momento, cuando nosotros lo vemos desde un paradigma diferente, ya no es decir, perdimos tantos empleos porque dejamos de producir los tarros de champú y de desodorante. Ahora el punto es, si lo vemos por ejemplo en la concepción de familia es, bueno, ya nos ahorramos ese trabajo. Quiere decir que tenemos más tiempo para hacer otras cosas, ¿sí? Y ahí es donde nos volvemos eficientes, ¿sí? Porque dejamos de producir. O sea, sí, eso es el ejemplo del champú y del desodorante, es solamente un ejemplo, pero como ese ejemplo pueden haber miles o millones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si reducimos un 10% por ley el azúcar en los productos azucarados? ¿Sí? ¿Cuánto nos ahorramos en la producción de caña? ¿Sí? ¿Cuánto nos ahorramos en salud en la población? ¿Cuánto nos ahorramos en médicos que tenían que pasarse el tiempo tratando de curar a esos enfermos? ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos hacer un cálculo de eso, y como eso, miles de ejemplos más, muchísimos, porque si reducimos, por ejemplo, la necesidad de trabajos, reducimos la necesidad de transporte, que es una de las industrias que más consume recursos. El transporte es una industria que consume recursos de forma abismal. Entonces, si nosotros reducimos todo eso, y ahora resulta que no tenemos un 10% de desempleo, sino que tenemos un 50% de desempleo, ¿sí? Podemos hacer dos cosas. Una que podemos hacer es decir, si tenemos un 50% de desempleo y la jornada dura 8 horas, pues reduzcamos a 4 y todos trabajan. Esa es una solución. La otra solución es decir, miren, el capitalismo está en deuda socialmente y ambientalmente. Está en deuda socialmente porque históricamente ha explotado millones de personas a las cuales ha llevado a producir y gente que vive en la miseria, ¿sí? Y en Colombia de eso abunda. Y tenemos una deuda brutal con los sistemas bióticos, porque explotamos y explotamos y explotamos y esa deuda se paga y esa deuda la vamos a pagar y la vamos a pagar conscientemente con un sistema que sea más eficiente o la vamos a pagar con la extinción de la especie, pero de que se paga, ¿sí? Entonces, con esos recursos que nos ahorramos como seres humanos, podemos o reducir los horarios o empezar a pagar deudas. Estamos en deuda, y esas sí son deudas reales, no como las deudas financieras que son estrategias económicas para al final para explotar y que unos pocos se vuelvan más ricos. Pero estas deudas sí son reales,
la naturaleza, ¿sí? Entonces, tendríamos que empezar a pagar deudas. Tenemos los recursos, ¿sí? Podemos explotarlas. Ya no nos interesa si hay plata o no hay plata. El punto sería cómo organizamos un sistema financiero que responda a las necesidades que tenemos, ¿sí? Sea criptomoneda, sea lo que sea, o sea, no importa. Hay miles de sistemas que nos pueden ayudar a hacer más eficiente la administración de los recursos, ¿sí? Que el dinero fiat no es uno de ellos, por ejemplo, el sistema bancario no es uno de ellos. Sacar préstamos en el banco a ver si con ese mismo, no, eso no sirve. Eso está comprobado que no sirve. Pero entonces nosotros adaptamos eso y decimos, bueno, ahora tenemos una capacidad obrera de 20 millones de personas, de 30 millones de personas, ¿qué las vamos a poner a hacer? Tenemos cualquier cantidad de bosques por cuidar, tenemos cualquier cantidad de ríos por limpiar, tenemos el mar, tenemos tantas especies que tenemos que recuperar, tenemos tantas escuelas que construir. Si es que el tema de escuelas ni siquiera es de plata, ni siquiera es de recursos. Muchas veces con bioconstrucción se levanta una escuela en menos de nada, ¿sí? ¿Y qué se requirió para eso? ¿Importar tejas de Estados Unidos? No, los recursos están ahí. Y es más sencillo, porque es que lo que tú dices de proyectos sociales, por ejemplo, lo de la energía, digamos ahora solar con los paneles y todo eso, son proyectos sociales que lo que hacen es disminuir, digamos, la necesidad de recaudar, o sea, como se haría coloquialmente, tradicionalmente, la diferencia es abismal y es mucho más eficiente para la sociedad, para el ambiente. Siga, bienvenida. Y tiene unos impactos mucho más mayores, digamos, en todo sentido, económico, social. Exacto. ¿Sí? Entonces, podremos en algún momento, cuando paguemos esas deudas, tanto sociales como ambientales, cuando paguemos esa deuda, entonces ahí sí tenemos un superávit. Y entonces ahí ahora sí decimos, bueno, vamos ahora sí a reducir la jornada laboral a 4 horas, ¿sí? O a 2 días por semana, por ejemplo, ¿sí? Y en ese sentido puede ser cualquier cosa, porque yo puedo trabajar 2 días por semana en un restaurante, no pasa nada, estos días por semana. Yo el resto de los días me dedico a escribir, ¿sí? Alguien se dedicará a hacer ejercicio, a escribir poesía, a hacer deporte o a sentarse a ver películas. ¿Cuál es el problema? O sea, el ocio ha creado muchas de las ideas que nos han llevado a la sociedad, a los progresos sociales. El ocio es muy importante. Sí. Entonces, si usted quiere tener momentos de ocio, téngalos. ¿O acaso ya no hay millones de ricos que no saben ni qué hacer con su tiempo? ¿Sí? Y es que el problema es que la gente le enseña que eso está mal, ¿no? Exacto, Uno el ocio tiene que está mal, estar porque trabajando. usted tiene que ser trabajador. O sea, el trabajo se ve como algo bueno. Pero si lo vemos de forma eficiente, ¿qué es el trabajo? A la larga, la mayor parte de los trabajos son perdederas de tiempo. La mayor parte de la gente puede contribuir a la sociedad en formas en las que disfruta, ¿sí? El trabajo dignifica al hombre cuando lo que hace lo representa espiritual, humana y socialmente, ¿sí? Pero lo que estamos teniendo por trabajo no hace nada de eso. O sea, los 2 trabajos que yo tuve mientras escribí este libro tienen tendencia a morir, porque el trabajo de la vigilancia, que fue donde más escribí, o sea, la tecnología tiene sistemas que ya están en China, por ejemplo, que la cámara reconoce la cara de la persona que viene ahí, le abre o no la puerta, dependiendo si lo reconoce, registra mejor la hora, no se queda dormido como nos pasaba a algunos, ¿sí? Funciona muchísimo mejor, ¿sí? Pero hay herramientas ya. Hay herramientas que Claro. entonces, la vigilancia se va a acabar, ¿sí? Y el trabajo en el que estoy ahora, que es el de call center, hay un emprendimiento en Colombia que se llama Bosi. Bosi puede reemplazar, cuando termine de desarrollarse todo el software y la plataforma, puede reemplazar el 70% del trabajo de call center. Eso es enorme, es una cantidad de empleos enormes. Y solamente el 15% de los empleos que se pierden por desarrollos tecnológicos se recuperan después. Es decir, de todas las personas que pierden su trabajo por desarrollo tecnológico, solamente el 15% logra reengancharse en la misma área en la que tenía. Entonces, la tendencia es a una pérdida de empleos, ¿sí? Y bajo este sistema capitalista, eso es gravísimo. Pero en un sistema más eficiente, sea la democracia orgánica o la que sea, en un sistema más eficiente, es una berraquera. Es una berraquera porque qué bueno no tener que lavar la ropa todos los días, sino que tenga una lavadora, ¿sí? ¿O quién quiere sacar de su casa la lavadora y lavar a mano para conservar los empleos? Eso ya no tiene sentido. Bueno, Ángel, en relación, digamos, a esas herramientas tecnológicas que dice que es necesario incluir, ¿quién las fabricaría entonces? ¿Quién va a hacer los celulares? ¿Quién se va a encargar de fabricar Hola, todo? sigan. Sigan, Luisito, De sí. fabricar todo
No todo el mundo va a dejar de trabajar. Bueno, sí, gran cantidad de personas van a dejar de trabajar. Lo que va a pasar es que tendremos que administrar mejor los recursos. Nosotros administramos unas necesidades que todavía tenemos. Por decir, todavía necesitamos fabricar celulares, todavía necesitamos hacer carros. Déjenme responder. Entonces, esa fuerza laboral se va desapareciendo en algunos aspectos por productos que ya no necesitamos fabricar, y se siguen produciendo algunos, pero como hay más manos para producir esos productos, pues las jornadas laborales son más cortas. Porque de todas formas se tiene que, o sea, es que esto no es que se va a acabar el dinero o que vamos a dejar de consumir, no, vamos a seguir necesitando ropa, carros, lo vamos a seguir necesitando. Y en la medida en que la tecnología y el Estado impulse el desarrollo tecnológico que libere al hombre de ese tipo de tareas, estupendo. Pero mientras eso sucede, va a tener que seguir existiendo mano de obra humana, y se va a tener que pagar por ello. Pero la diferencia es no tener que pagarle 10 centavos por hora a un esclavo por ahí en otro lado, sino pagarle lo justo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los recursos, y los recursos son humanos, y los recursos es el tiempo y lo que hace falta. ¿Qué me decía? Ahí, como replanteando la pregunta que hacía Angélica, más que quién lo va a producir, quién lo va a administrar o quién va a determinar esas leyes. Como sugerencia, no suena ley del libro, sí, pero sí es importante ahondar en el tema económico. ¿Listo? Hay dos padres económicos, que uno es Adam Smith, que habla de la mano invisible, nadie interviene, el mercado funciona solo, y hay otro que es John Keynes, que él dice que tiene que haber una intervención del Estado. Habla antes de, bueno, para poner el ejemplo, se van a reducir las horas de trabajo a 4. Esos son varios temas que voy a abordar. Reducir 8 horas de trabajo a 4. Solo ese hecho en políticas de Estado, aquí en cualquier país, eso tiene un impacto tenaz en inflación, en tasas de empleo. ¿Y cómo se regula el Estado? Ahorita el modelo que nos ha funcionado es el keynesiano, en donde dice que el Estado tiene que intervenir para poder regular esos movimientos del mercado. Y de pronto en temas económicos algunos me ayudaron a complementar o a discrepar al contrario. Entonces, ¿qué dice el modelo keynesiano? Que si disminuye la tasa de desempleo, que es lo que planteamos acá con toda esta revolución, obligatoriamente el Estado tiene que aumentar el gasto público. ¿Por qué? Porque no podemos tener tanta gente desempleada. Claro, hay gente que se va a dedicar al ocio, pero eso no quiere decir que la gente en el ocio vaya a producir. No hablemos de dinero, hablemos de recursos para poder mantenerse, ¿sí? Entonces lo que hace el Estado es aumentar el gasto público. Vamos a construir 20.000 escuelas para darle empleo a la gente, que la gente tenga poder adquisitivo. Teniendo el poder adquisitivo, se disminuye o se minimiza el impacto de la devaluación de la moneda. Asimismo, la gente va a tener poder adquisitivo, va a poder comprar, las empresas van a poder volver a producir, ¿sí? Y van a poder aumentar sus costos. Eso es un tema económico y es pura macroeconomía. En este libro es muy bonito y comparto muchas ideas, ¿sí? Y pues sin tocar el tema político, pues conozco la posición política del autor, en este caso de Ángel. ¿Cómo se aborda ese tema? ¿Sí? Porque es importante. Hay muchas personas a lo largo de la historia que han intentado resolver esos problemas que estaba abordando el libro, ¿sí? De mucho tiempo atrás. Después de Keynes vino otro huevón, ahorita en la crisis del 2008 en Estados Unidos, hizo otra propuesta. No ha funcionado tan bien. Entonces mi pregunta es eso: ¿cómo se va a abordar todo este tema de ese impacto que va a tener la tecnología en cuanto a ese empleo que va a generar? Y eso cómo no va a impactar precisamente en la economía de las naciones. Yo le voy a ir respondiendo, y su merced me dice si va por ahí la pregunta. Ahora, antes de contestarle su pregunta, y creo que ya entramos en la etapa de preguntas, debido a la misma justificación del proyecto, de que lo hacemos socialmente, y que creo que me han entendido más o menos de qué se trata la idea, debido a eso, no solamente yo puedo responder las preguntas, porque el modelo de sociedad no es el que dice Ángel, ¿sí? Lo que yo propongo es, saltemos de este sitio donde unos pocos deciden y pasemos todos a generar soluciones.
yo planteo y respondo a esas preguntas de la forma en la que yo creo. Pero ya en el punto en el cual yo digo, la democracia se abre y la tenemos todos, ya las soluciones no las doy yo. Yo doy las que yo creo que pueden ser, ¿sí? Las que creo que pueden responder a sus inconvenientes. Pero si alguien tiene alguna mejor respuesta a esa pregunta o a cualquiera que surja, por favor, hágala, porque precisamente de eso es el ejercicio. Y la pregunta que se nos hace es muy buena. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con la inflación? O sea, yo antes para producir tantos kilos de arándanos necesitaba tantos obreros. Ahora se redujo el horario y ahora necesito contratar el doble de obreros, ¿sí? Y pues obviamente el ideal no es reducir el salario a la mitad, porque no es de eso que se trata, ¿sí? Sino de que la gente pueda trabajar la mitad por decir un número, porque no va a ser como una cosa tan exponencial, ¿sí? Puede ser que sea de 8 a 7 horas, después de 7 a 6, lo que sea, ¿sí? Pero eso es como por ponerle unos números. Entonces yo tuve que reducir mi horario a la mitad, ahora tengo que vender mis productos más costosos, ¿sí? Entonces, hay varias herramientas que se pueden hacer. Una, el Estado puede impulsar el desarrollo tecnológico para que esa mano de obra que se perdió la compense tecnológicamente. Entonces usted ahora tiene el doble de personal, pero tiene también unos desarrollos tecnológicos que estuvieron financiados o apoyados por el Estado para que usted pueda producir con mejor calidad y con mejores capacidades. Y lo otro que va a pasar, que la inflación efectivamente va a existir en ese punto, es que tiene que compensarse de donde no se ha compensado. Y es que no se ha compensado de quienes realmente tienen los capitales, ¿sí? Entonces, los grandes capitales, los grandes bancos, las grandes multinacionales tienen que entrar a pagar lo que realmente deben pagar, que no lo han pagado históricamente nunca, porque son amigos y son los dueños del poder. Yo le decía a Ángel en algún momento cuando estábamos hablando que el reto que le enfrenta es romper paradigmas. Porque si el libro no rompe paradigmas, va a quedar en el discurso de todos los que hacen coach, ¿sí? Y tratan de hacer... Motívese y anímese. Sí, y él viene y trabaja contra la corrupción y elimina el clientelismo, todo lo que se me nombra. Pero no es que esté mal, sino que el hecho es también saber comprender que cuando usted intenta romper un paradigma, es como cuando usted coge un caucho, ¿sí? Y se enfrenta a gente como nosotros o cualquier otro, ¿sí? Que aguante tanto la idea que resista, ¿sí? Sí, claro. Si en algún punto usted no puede responder la pregunta como la formuló Cristian, se rompe el caucho, por tanto el paradigma no y le digo, ¿sí? Entonces en ese sentido tiene que saber seleccionar muy bien si el libro es un libro o es un ensayo convertido en libro. Y por ejemplo cuando usted le habla de cómo involucra datos estadísticos, de fundamentos históricos, hay que saber citar muy bien, porque cualquier persona que tenga la capacidad de teoría económica o la capacidad de teoría política o la capacidad de teoría psicopolítica y lleve eso, por ejemplo, a un contexto de cómo comprender la izquierda de la democracia, la izquierda del capitalismo, pues le puede tumbar todas las ideas. Sí, claro. Claramente, es un trabajo muy, muy fuerte, muy importante, pero el hecho es que la citación de pensadores dentro del libro es importantísima. Sí. Es como cuando se hace un ensayo. Si usted me nombra a mí entre un ensayo, ideas teóricas o razones positivistas o razones, no sé, de positivismo lógico, existencial, como usted lo quiere llamar, y usted no me sustenta detrás de ello, el pensador que le da a conocer eso pierde validez, porque se convierte, yo soy Luis Marce y estamos aquí para charlar, ¿no? Sí. Se convierte en opinión. Sí. Y todos opinamos. Sí, claro. Y perdón por lo que va a decir, pensar cuesta. Sí. O sea, pensar no es gratis, ¿sí? Y eso lo que nuestro maestro está haciendo es pensar, no están opiniones. Y eso es lo que va a hacer que su libro en X tiempo, en contextos ya sea de educativos, de elecciones, política, culturales, realmente se convierte en un referente. Hay muchísimas cosas ahí que yo te le pregunto, pero no te sigamos. Ahí para resumir un chico, alineado con lo que decía, sí, porque la idea es proponer en pro de mejorar el libro y pues claro, se tiene que reestructurar muy seguramente. ¿De dónde viene el concepto de democracia orgánica? El concepto de democracia orgánica viene de que el sistema que tenemos, tanto el sistema capitalista como el sistema económico, es un sistema gangrenado. Gangrenado porque cuando hay gangrena en una parte del cuerpo se estanca la sangre, ¿sí? Entonces, el sistema económico aprisiona y acumula el dinero, que es... Pero vuelvo al punto.
Ya no. Bueno, tenemos bien el concepto, es un concepto de Ángel. Así. Porque estuve viendo y la democracia orgánica es un concepto que viene del franquismo en España. Hay un concepto parecido a eso, sí. Pues sí, el nombre es el mismo, la democracia orgánica, pero el concepto y el fundamento es totalmente diferente, que de hecho lo que hace es abolir el derecho al sufragio y enfocarse en que el poder tiene que estar, no debe tener el poder en una democracia orgánica, en una persona que tiene red de contactos. Entonces eso quería preguntarle, ese concepto de dónde viene y porque pues ya hay un concepto. Sí, claro. Chomsky dice que hay que proponer nuevas ideas, hay que proponer muchas de las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas iguales con nombres nuevos, porque dice que los conceptos están desgastados. Sí. Y yo estuve investigando el concepto de democracia orgánica y sé que estuve en España durante el tema del franquismo, pero si vamos como al concepto como tal, como su merced dice, abordaba un tema completamente diferente, y dentro de todas las ideas de cómo podría llamarlo, creo que la encontré como la más acertada, ¿sí? Y como no estaba tan recordada históricamente, vamos a transformarlo. ¿sí? Entonces la idea es transformarlo, porque si yo lo hubiera llamado comunismo, pues así estoy jodido, porque el comunismo tiene un peso tan importante históricamente el nombre que me jodo, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces no le puedo poner comunismo, pero pues busqué una serie de opciones, creo que encontré la mejor. Y volviendo a lo que estaba hablando hace un momento, el sistema capitalista gangrena el dinero porque se acumula en muy pocas manos. Igual que en la sangre, cuando se acumula la sangre y el resto del organismo no le llega, muere. Entonces, la mayor parte del sistema capitalista no le llega el dinero. O sea, a una inmensa mayoría están desnutridos. Y el sistema político funciona lo mismo. Acumula el poder en muy pocas manos y al resto que no tiene acceso al poder político le toca salir a enfrentarse con el ESMAD y con la policía porque es lo más cercano que tiene a la democracia. Protestar y salir y gritar porque el Estado no lo escucha. Y no lo escucha porque el poder está acumulado en muy pocas manos. Y en contraste con eso, le llamé democracia orgánica porque la idea en un sistema orgánico es que todos los elementos de un sistema orgánico son importantes y cada uno produce algo que al otro le interesa y todo el tiempo se recicla los nutrientes. Lo que es un desecho de uno es el nutriente de otro. Entonces, por eso le llamé democracia orgánica. Hay algo que... ¿Su merced qué fue lo que me preguntó? No, me preguntó. Ah, ya me acordé. Su merced me está diciendo que el tema teórico y el sustento filosófico y el sustento académico... No filosófico. Lo que pasa es que... Sí. El tema es que si somete el libro a un nivel de ontológico en el sentido de que aplica al ser sí, o epistemológico a la construcción del conocimiento, claro, hay que ver si el libro sí rompe el paradigma, porque lo que pasa es que el libro está soportando la democracia en sí misma, pero de otro referente. Claro. Sí, mire, yo le voy a responder a eso desde lo que humildemente soy. Cuando tuve la idea hace 8 años, el motivo por el cual lo aplacé durante 5 fue precisamente por eso. Porque yo no me sentía con la suficiente estatura académica para responder a un tema tan complicado como estos. Y cuando llegué en mis noches de vigilante a estar frustrado y a enfrentarme al hecho de que quería escribir algo que era demasiado grande, que yo sentía que no podía, la respuesta a mí mismo fue: necesito por lo menos 3 carreras, 4 doctorados y 200 libros para ser la persona que tiene derecho a escribir lo que va a escribir. Y como esa joda no la voy a tener, pues la voy a escribir desde lo que yo tengo y con lo que yo tengo. Y voy a leer todos los libros que pueda. Y voy a verme todos los documentales que pueda. Y voy a investigar todo lo que yo pueda desde lo que yo soy. Porque estoy seguro que en algún momento me van a hacer una pregunta que no voy a ser capaz de responder. ¿Por qué? Porque no lo sé todo. Y en ese momento lo que tengo que hacer, honestamente, es decir, ¿sabe qué? No lo sé, pero voy a investigar. Y como este sistema no es de que yo lo resuelvo, si alguien más tiene la respuesta a esta pregunta, por favor apórtela, porque honestamente no lo sé. Y todos no tenemos por qué saber todo, que es lo que le encargamos a los políticos. O sea, un político tiene que saber de agricultura, de economía, de ciencia, de tecnología, tiene que ser humanista, tiene que ser médico, bacteriólogo, abogados. No lo son.
y por eso deciden mal muchas vainas, ¿sí? Entonces en este sistema no todos tenemos por qué saber todo. Y yo soy la prueba de que todos no tenemos por qué saber todo, porque yo no sé muchas vainas y de hecho no he terminado una carrera profesional, para empezar, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Es que yo pienso que ahí radica como la parte de romper paradigmas. Sí. Porque es que no se trata de, sí, que la persona que está ahí, que es el líder, porque lo tenemos acá impuesto, sí, que es la persona que nos va a mostrar la solución y todos vamos a probarlo. Se trata de que es algo totalmente diferente, vamos a romper esa tradición de que elegimos a alguien que decide por nosotros y hace el trabajo, sino que ya es algo más como de forma social, de forma una construcción conjunta, obviamente. Entonces, en ese caso, si digamos Ángel no tiene la respuesta, puede que haya un pensador del área epistemológica que diga, no, yo tengo la solución, metámosle eso. Es que lo interesante es eso, que el libro genera debate, que es lo que está pasando. Y otra cosa buenísima que me parece que sucedió ahorita, creo que fue lo que ¿tu nombre cómo es? Cristian. Que Cristian te preguntaba, ¿eres fletista? Y luego también con el tema del término, ¿no? ¿Qué pasa? Que todas nuestras mentes ya están predispuestas a lo que ya sabemos. Entonces, le atribuimos las ideas o los conceptos a personajes, cuando las ideas están y las podemos utilizar todos. No se trata de que porque deseamos una comunidad más social, más democrática, ya me estoy yendo a la izquierda. No se trata de eso. Ahí tienes que basar todo lo que es el libro. O sea, realmente romper paradigmas, chao derecha, chao izquierda. O sea, desde el principio, si alguien, porque va a pasar, te dice, oiga, usted es petrista, ¿no? O sea, se trata desde el principio dar el mensaje, borre todo lo que tiene en su mente respecto a esos paradigmas, pero sí deje en su mente lo que aprendió de lo que sirve de cada sistema y lo que no sirve, porque si no, no sirve. Claro. Entonces hay que tener memoria. Y ahora otra cosa, déjeme decirle otra cosa ahí. Si yo me voy desde lo ontológico y desde lo epistemológico a tratar de sostenerlo, muy probablemente no lo pueda sostener. Porque no me llegan los conocimientos hasta allá, porque no he hecho una carrera de sociología, de un montón de vainas, y no tengo ese nivel de discusión. Pero en últimas no me interesa. Porque lo que me interesa es que el sistema sea práctico y sirva. No, pero aclaro, tiene elementos altísimos de ontología y epistemología, pilas. Lo que pasa es que yo lo compré porque ya lo entiendo, ¿sí? Sí. Pero entiendo que no tenga la capacidad de sostenerlo, de sustentarlo. Claro, porque si a ver vamos, la mayor parte de la gente que tiene los estudios, que tienen los diplomados en Harvard, que yo no tengo, están ejerciendo los altos cargos en las compañías que los tienen explotados y jodidos. O sea, si a ver vamos, tener el título tampoco me sirve con carajo. O demostrarlo y contrastar la teoría de Platón con la de Keynes y con la de... O sea, me sirve y me apoya y me aporta, me puede aportar algo. Pero no me voy a esperar a tener todas esas teorías para poder decir lo que quiero decir, porque no lo voy a decir nunca. ¿Sí? Y ese es el punto al que quería llegar. Pero igual, igual mira que el ejercicio, o sea, yo pienso que quién mejor que el ciudadano a pie que conoce sus necesidades y sabe qué es lo que le afecta, es el que diga, bueno, hombre, de acuerdo a lo que yo vivo, mi sociedad, mi comunidad, creemos que estas son las necesidades, que esto se puede solventar. Qué mejor que el autor principal de quien vive diariamente todo lo que está sucediendo. Sí, genial. Quiero mostrar. Si tienen alguna pregunta, adelante. Es más, si quieren lean eso porque he tomado mucha agua. Voy a hacer en Corferia. Ya vengo ahí en el baño. Pero nos va a ayudar leyendo. Economía orgánica se centra en el bienestar como condición para generar ganancias. Se enfoca en la eficiencia. Permite que la comunidad científica participe directamente de las decisiones y que sean la información y los datos los que nos lleven a tomar decisiones. Utiliza el consumo artístico y cultural para reemplazar el consumo material. Permite desmontar gradualmente el desperdicio de recursos humanos. Desmonta la publicidad como del mercado por cuanto alivia gradualmente la competencia y elimina por ende los efectos negativos de la publicidad. La economía orgánica le abre paso a la tecnología para que irrumpa en cada área posible en la que pueda generar mayor eficiencia
y en la que pueda reemplazar el trabajo humano. Imagínense, desmonta la publicidad como del mercado por cuanto alivia gradualmente la competencia, elimina por ello todos los efectos negativos de la publicidad para un ensayo. Está densísimo. De hecho, sí, el tema que está tocando Ángel es muy sensible. Uy, claro, eso es bien complicado. Y lo que tiene, porque aquí en un momentico 15 pelagatos hicimos un esto a nivel nacional puede ser una vaina complicada. Ahora el tema es, y como sobre esto también me cansé, tiene que ser muy importante la forma en que su merced transmite su concepto, su opinión, porque estamos hablando de su opinión, no estamos hablando de que su merced tiene la verdad absoluta o no, pero es una opinión que debe tener una comunicación asertiva, ¿sí? Para llegar al público. Sí, sí. Entonces está interesante, genera mucho debate y más en esta situación ahorita del país es lo que se necesita, ¿no? Generar debate, generar consensos, de alguna manera el conflicto finalmente tiene que haber un consenso, pero considero yo que tiene que ser muy inteligente a la hora de transmitir y de comunicar. Sí. Respecto de eso, mientras piensas, déjame hablar, ¿sí? si no se me va a mí. Sí, dale tú, mira, Entonces, bueno, mi punto de vista no es ni político, ni económico, ni sociológico, simplemente de alguien que está escuchando la idea. Ajá. Me parece que primero pensé, yo, porque Ángel me invita a este tema, si a mí ya me hace total este tema. Sí, yo creo que soy representativa a nivel mundial, yo creo, pero por lo menos en Colombia o incluso en Guatemala, este tema nos da mamera, sí. Nos da reverenda mamera, pero me quedé obviamente escuchando y me parece muy interesante lo que estás planteando y obviamente me surgieron unos diálogos internos acá de quién va a tomarse el trabajo de leer esto cuando nos da mamera. Cómo hacer que esto sea atractivo para sentarse y leer un mamotreto que puede ser muy denso para muchas personas. Claro, para alguien como tú que tienes, o como tú, o como muchos de ustedes que no han escuchado hablar, pero sí, puede ser que sea algo que se sienta. Que les apasione, como hay gente que no lo ha dicho. Y se va a poner a tomar apuntes y va a ponerse a sí, que no se convierta en un libro más de Obviamente, digamos, para esas personas va a ser una cosa fácil de leer, interesante. Para muchas personas como yo, tiene que ser el único libro que hay en una sala de espera de no sé, sí, o sea, de política tiene ese sentido. Cuando tú mencionaste coach, a mí me parece que sí entiendo la lógica del coach, de cómo el coach es visto como un cosa light y que es un sinsentido, pero es que el coach es una cosa revolucionaria también dentro de la disciplina de la psicología. O sea, siendo la psicología una disciplina que se cree ciencia, cuando está trabajando con una cosa como la mente o la salud mental, que eso es una cosa etérea también. Sí. Entonces, el coach es más aterrizado a lo que realmente es tratar con la psicología humana. Sí. Entonces, en ese sentido, pienso que esta idea y lo que estamos presentando es revolucionario en ese mismo sentido, que rompe paradigmas, como tú decías. O sea, nos obliga a salirnos del molde, sí, para poder empezar a acercarnos a eso. Y yo creo que tú me parece que vas por buen camino, no sé a dónde quieras ir, pero me parece que estás yendo por donde lo que estás diciendo, lo estás viviendo y lo estás experimentando, y eso me parece esa coherencia me parece muy chévere. Y además ha generado toda esta conversación porque eres coherente, porque se siente que es un producto coherente para lo que sea que lo quieras hacer, es coherente. Entonces eso me parece que es ya una ganancia que nos ha generado esta conversación desde mi punto de vista. Me parece que es revolucionario, me parece que además en un mundo, yo creo en esta idea que dice que las cosas que surgen, las ideas que surgen, no nos las inventamos. Es que la situación social o histórica en la que estamos está produciendo esas ideas. O sea, yo podría decir, esta idea no es tuya, lo siento. Esta idea es de esta sociedad. Sí. O sea, esto puede, si lo pones en diálogo con otras ideas que hay en este momento histórico en el que estamos viviendo, no sé, tú estabas hablando de la economía, ¿qué? Naranja. No, de la economía, porque es que la
Si tú la pones a dialogar con esto, va a tener mucho más en común que hablar con capitalismo, que hablar con socialismo, que eso ya está, que se muere, está agonizando. Está agonizando, pero pues es muy fuerte y está dando la batalla. La agonía es muy larga. Sí, entonces yo creo que en ese sentido esta idea está surgiendo en un momento histórico en el que muchas ideas de este tipo están surgiendo. En esos documentales que tú has visto habrá otras alternativas así revolucionarias. Entonces yo creo que es el safe case que ya safe case es ese tema. Entonces, por ejemplo, es muy similar a eso. Sí, el safe case es eso, es como es el diálogo y tu propuesta entra por ahí. Entonces yo creo que tú necesitas más que hacerte el doctorado honoris causa en tu cabeza para poder sustentar esto. No, tú no necesitas ninguna esa carreta. Ellos lo hacen. O sea, digo, perdóname que señales. Sí, o sea, las personas, como tú decías, los que se están especializando en esos temas van a aportar desde donde se están especializando. Yo te puedo aportar desde mi humilde opinión. Y así cada cual, como tú lo estás diciendo. Me parece muy chévere eso. Y me parece muy horizontal y me parece muy democrático que se proponga de esa manera. ¿Qué más pensé? Pensé en que después de este texto necesitamos ver el libro o la serie de Black Mirror, donde esta aplicación que estás proponiendo. Black Mirror, yo también sí, iba a como decir lo mismo. que pasa. Quiero verme el capítulo de Black Mirror donde esto... ¿Te lo has visto? Vi un solo capítulo. Tienes que ver. Hay un par de capítulos que a mí también cuando él habla de la red social se me hizo muy similar porque es vivir básicamente. No, me han hablado de ese capítulo pero no lo he visto. Una realidad alternativa, un mundo paralelo en donde hay una tecnología funcionando y cómo eso transforma la sociedad. Entonces, un poco, por eso digo, hay que ver el siguiente capítulo en donde tú creas un cuento donde esta cosa funcionó. ¿Sí? Una simulación. Y yo sé que para nada. Y eso también ayuda también a lo que ya dice de la asimilación y más porque hoy en día la gente quiere consumir rápido, fácil, eficiente. No sentarse a leer. Sí, lo ideal es que lo hicieran. El tema es que casi nadie lo hace. Yo discrepo en muchísimas cosas, qué pena con ustedes. El tema es respeto mucho el coach, ¿sí? Pero no, yo no lo respeto. Pero quiero decir que yo lo veo revolucionario dentro el tema es que hoy en día la educación ha llegado al punto en que es como una cremita para las heridas, ¿sí? Entonces cuando la educación se encarga de ocultar lo profundo, el psicoanálisis, o sea, lo asqueroso de la sociedad, estos libros terminan siendo como la cremita para que la gente se tranquila. ¿Sí? Sin, no, pues yo con André inició el debate, ¿no? Sin decir que claramente es un libro que puede aportar muchísimo a la construcción política. Pero es lo que pasa, que la mayoría de libros que se encargan de tocar suavemente por encima lo que implica realmente la construcción de la sociedad, hacen que usted desconozca, por ejemplo, las crisis profundas de construcción barbárica de la democracia, de construcción negligente del comunismo, socialismo, o la construcción de que conceptos como la libertad, la fraternidad, la hermandad, crean ideas últimas bajo las cuales ningún otro día puede existir, y aparecen conceptos como Dios. Entonces, menos mal que no metió Dios ahí, ¿no? Sí, porque si usted mete a Dios... falta un capítulo. Usted mete la idea de Dios y hasta Dios, el capítulo final tiene que estar en la iglesia. Entonces crean conceptos bajo los cuales ningún otro concepto puede existir, ¿sí? Y como ningún otro concepto por encima se puede existir, pues lo asqueroso del psicoanálisis, el psicoanálisis asqueroso de la sociedad, ¿qué hay? Olvídalo. Mire, yo quiero responderle a eso de la siguiente manera. Primero, a mí no me interesó, o sea, para empezar no tenía la capacidad de hacer un libro académico ladrilludo, y segundo no me interesó hacerlo precisamente por eso, porque iba a hacer una vaina para los científicos, y no me interesa que esto lo lean los científicos, me interesa que más gente esté acorde a ello. Entonces, lo puse en términos sencillos porque son los términos que yo manejo y procuré explicarlo de la forma mejor posible para que fuera accesible para todos. Segundo, si Mussolini o Stalin hubieran hecho un debate político sobre cómo iba a ser su modelo antes de montar el modelo, pues hubiera sido genial porque nos ahorramos millones de muertos.
Y básicamente esto es eso. Es decir, mira, aquí está este modelo político, vamos a destruirlo entre todos. Vamos a ver por qué no sirve. Porque efectivamente, si no sirve, pues ¿para qué intentamos esa vaina? Pero entre todos vamos a hacer esa discusión. A lo mejor uno con mejores elementos, otro con unos más complicadísimos. Y lo destruye y dice, mire, este modelo no funciona por esto, por esto y por esto y por esto. Y yo le busco por todos lados y tiene razón. Pues genial, porque nos ahorramos un problema del berraco si nos montamos en esta vaina y resulta que al final nos damos cuenta que no funciona. Pues estupendo que no funcione, o sea, estupendo que nos demos cuenta a tiempo que no funciona. Pero el llamado de todo esto al final no es montemos la democracia orgánica. Al final el llamado de todo esto es vamos a descubrir por qué no sirve para no montarla, pero entonces formulemos otra vaina. Porque lo que, si esta vaina no funciona, lo que sí es absolutamente cierto es que discutir por quién va a ser el presidente en las próximas elecciones es nada. Es nada, nos deja exactamente en el mismo punto, seguimos patinando en el barro. No es absolutamente nada a los problemas reales y verdaderos que tenemos que enfrentar como sociedad. Y ese es el punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el camino resulta que yo me animo y voy y lo doy una charla. Y alguien dice, eso no funciona por eso, pero yo tengo una idea mejor. Y resulta que esa idea mejor fue la que funcionó y fue la que hizo que avanzaran. Genial, no importa, no tiene que ser esta, ¿sí? Pero llevemos la discusión a otro nivel, porque este nivel de discusión no nos deja en nada, ¿sí? Entonces, listo, echamos, y yo admiro mucho la fortaleza, porque yo le soy sincero, yo no sería capaz, no tengo la valentía para ir a pararme en la primera línea de una protesta, ¿sí? No la tengo, o sea, el miedo a salir herido y que mis hijos y que mi esposa, yo no puedo, o sea, yo admiro eso, pero más allá de eso, ¿cuál es el objetivo? Tumbar a Duque. Y tumbamos a Duque, ¿y qué? ¿Y quién va a venir después? No, es que va a venir la izquierda, el progresismo. Ay, el progresismo ya estaba en Latinoamérica y no ha resuelto nada, ¿sí? Pero no sí tienen la capacidad. O sea, yo también estoy de acuerdo contigo con lo que planteas, con lo que dijiste, por ejemplo, de Pepe Mujica, que el simple hecho de que haya sido un presidente de un periodo de 4 años no va a generar pues un cambio abismal, pero sí puede abrir la puerta a que se dé. No, claro, no, es que yo no estoy diciendo que no sirve para nada, sí sirve para nada, perdón, sí sirve para algo, sí sirve para algo, sirve para mucho. O sea, a las millones de personas que les va a servir tener un mejor ingreso, una educación, les va a servir. Pero en el largo plazo y en el amplio panorama donde las especies marinas se están extinguiendo, ¿sí? Donde el plancton está a punto de morir, donde no hay quien detenga el capitalismo, a la larga, ¿qué? O sea, es como decir que viene una avalancha y yo voy a pintar mi casa con pintura impermeable. Son pañitos ¿Sí? de agua tibia. Son pañitos de agua tibia, o sea, a la larga sí funciona y sí genera una diferencia para muchas, y muchos van a decir, para mí fue la diferencia entre la vida y la muerte, porque claro. Muchas, sí, lo va a hacer. Y para muchos lo ha sido. Y para muchos lo ha sido, y para muchos lo ha sido, muchas buenas políticas. Pero yo me refiero es al largo proyecto. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿quién va a detener, qué proyecto económico o cuál emprendimiento va a detener la erosión del suelo fértil, la explotación masiva de especies, o miles de millones de problemas que exceden la capacidad? Es que no quieran, yo sé que muchos quieren. Muchos de los políticos que tenemos ahorita son buenos, son estupendos y lo hacen de corazón. No todos, pero algunos lo hacen de corazón. Pero se los traga el sistema porque no alcanzan, no los dejan, no les permite llegar hasta donde. O sea, se ahogan. O sea, yo miro a una persona, por ejemplo, como Bolívar o como Petro, que le admiro muchas cosas, y digo, tanta inteligencia y tanta brillantez, se la traga el sistema, se lo devora. Porque sí. Una política fuerte. Si el fin de su libro, es generar conflicto de alguna manera o conciencia, lo está haciendo bien. Porque usted con el libro que se ha publicado reunió a unos pelagatos y estamos construyendo país. Puede que alguien no lo vea. Puede que alguien no lo vea. El concepto de país también es relativo. Exactamente. Pero yo voy a salir de acá y de todo lo que tomé de ustedes y voy a compartirlo en otro día, y voy a tomar con mis amigos y hablamos de todo lo que quieran. Y en un momento hablamos de política y no, que yo escuché esto y se va, ¿sí? Entonces, creería yo, volviendo al libro, porque estamos intentando ahorita resolver
pero si lo concluye de una manera propositiva, no diciendo vamos a hacer esto, esto y lo otro, porque su merced mismo dijo, yo no tengo en este momento el conocimiento, pero que el libro lo concluye de una manera como propongamos todos, sí. sí, esto es solo una opción, no quiero decir sí, claro. que sea la última Continuará. palabra, sí, pero si su merced enfoca el libro utilizando bien el léxico, utilizando muy bien su redacción, enfocándolo a este problema, buscando sobre todo soluciones y no dando una solución, volvemos al tema de que no vamos a romper ningún paradigma, simplemente puede salir una economía nueva que puede ser un mierdero para la humanidad. Sí, puede pasar, así nacieron muchos modelos. Entonces creería que el ejercicio está bueno, que sea un libro que, como dice, bota mierdero, pero que haga que la gente... Yo me quedé con ganas de oír otro pedacito. Sí, Yo me entonces, les voy a leer el final del libro. ¿Qué va a pasar con la rata? que ese tema de la rata también es un concepto que utiliza mucho Robert Kiyosaki. Bueno, de otra forma, pero sí, también lo usé. Listos. Entonces, Espérate. Ángel, no la final. No la vas a comprar. no, tienen mucho que leer. O sea, el libro tiene muchas cosas que leer, pero sí se los quiero leer. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. No, esta fue la cereza. No se puede terminar. Muchas gracias por estar aquí. Durante mucho tiempo, muchas noches, en las cuales no me quedaba dormido en el puesto de trabajo, no por falta de sueño, sino porque las ideas se volvían una locura en mi cabeza. Yo soñaba con terminarlo, pero ya terminarlo era una vaina muy grande porque sabía que era mucho trabajo y se terminó. Y soñaba con estar aquí, en una noche como estas, compartiéndolo con amigos. Y eso es demasiado bonito, o sea, que estén aquí es un regalo muy grande y que aporten al debate es un regalo muy bonito. No sé si esto sirva para algo, pero me sirve para dormir tranquilo en las noches. Ahí está, ¿cierto? Lo materializaste. Así también te va a